Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar sobre el error muestral en la estimación de proporciones. Hemos visto en el vídeo anterior que el error al estimar una proporción era z por la raíz de p por 1 menos p dividido por la raíz de n y donde multiplicamos por n menos n dividido por n mayúscula menos 1, siendo z una medida de la fiabilidad, p una estimación inicial de la proporción buscada. N, el tamaño del universo, n mayúscula, el tamaño de la población o universo de estudio, y n minúscula, el tamaño de la muestra. Vamos a ver ahora cómo calculamos todo esto. La fiabilidad, ¿vale? La fiabilidad normalmente se coge que sea del 95%. ¿Vale? Con el 95%, ¿vale? Hay unas tablas de equivalencia que nos dice que el z a utilizar es de 1,96, ¿vale? Según la tabla de la distribución normal. Si queremos utilizar otras fiabilidades, pues tendríamos otros valores de z, que esto lo explicaremos en otro vídeo. Sobre el valor de p, sobre la proporción, debemos conocer una estimación de p. ¿Qué pasa si no la conocemos? Si no la conocemos, ¿qué nos puede ocurrir? No tenemos ni idea de cuál puede ser la proporción de lo que queremos medir dentro de la población. Usamos p igual a 0,5. ¿Y por qué p igual a 0,5? Porque es el valor que nos da, si sustituyéramos en esta fórmula distintos valores de p, el máximo error viene precisamente para p igual a 0,5. ¿Vale? Es el caso más desfavorable, ¿vale? A la hora de calcular el error. Es el caso que nos da el máximo error. Es el caso, ¿vale?, que nos permite asegurar que en nuestro intervalo, ¿vale?, estamos cogiendo, al ser el error muestral el más grande, es el que nos permite asegurar con mayor probabilidad de que el valor real de la proporción va a estar dentro de nuestro intervalo, ¿vale? Porque por tanto, es que el valor de p es el que da el error más grande, ¿vale? Es el más desfavorable. Luego tenemos el tamaño de la población. Si no se conoce, pues supondremos que n es infinito. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre entonces si n es infinito? Porque ¿cómo sustituyo n infinito? Pues tenemos que tener en cuenta que si n es infinito, que si n es muy grande, aquí tendremos n menos n con un n que es infinito, aquí tenemos un n menos 1 con un n que es también infinito, y n infinito nos da un 1. En este caso, en el caso de n infinito, lo que nos sale es que la raíz de n menos 1 dividido por la raíz de n menos n dividido por la raíz de n menos 1 se puede aproximar a 1. ¿Vale? Se puede aproximar a 1. Esto es lo que significa coger una población infinita. Por eso, a esta fórmula, cuando eliminamos este término de aquí atrás, esto es lo que se llama la aproximación de población infinita. Y a esta otra parte es donde lo podemos llamar la corrección, ¿vale?, por población finita. Por población finita. ¿Qué es lo que nos ocurre a veces? Pues que si n
realmente es mucho mayor que 1, pues podemos considerar la muestra como infinita y olvidarnos de este factor de corrección. ¿Cuándo ocurre esto? Pues aproximadamente si n es mayor que 50.000, podemos considerar que la población es infinita. ¿Vale? Y este 50.000 es un valor orientativo. A lo mejor en algunos sitios leéis 30.000, en otros sitios leeréis 75.000 y en otros sitios a lo mejor leéis 100.000. ¿Vale? Esto es un valor orientativo. Simplemente lo que quiere decir es que si el tamaño de la población es muy grande, ¿vale? Es muy grande, pues la fórmula nos podemos quedar con la primera parte. Y luego por último, ¿vale? Y luego por último tenemos el tamaño de la muestra. La muestra que sea 100 casos, 200 casos, 1000 casos, lo que sea. Bueno, pues ya hemos explicado un poquito más en detalle esta fórmula. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí lo hemos explicado en una dirección. Dada una muestra, calculamos cuál es el error en la proporción. Pero nosotros lo podemos plantear en el otro sentido. ¿Qué ocurre, ¿vale? Si antes del estudio, durante la planificación, nosotros nos planteamos tener un error menor que un determinado valor, el que sea? Queremos tener un error menor que, y el error puede ser un error del 2%, es decir, 0,02, que sería un 2%, o un error menor que, ¿vale? O un error menor que el 0,02, o un error menor que el 0,05, es decir, un error menor del 0,5. Pues entonces, si yo me lo planteo al revés, antes de la muestra quiero tener un error menor que un determinado valor, con esto yo puedo calcular el tamaño muestral necesario. Porque de mi fórmula de arriba, dado una muestra, yo tengo un error, pues me lo puedo plantear al revés. Dado un error que yo quiero tener, puedo calcular la muestra. ¿Vale? Así que este es el segundo tipo de problemas, ¿vale?, que vamos a poder resolver. Vamos a hacerlo en dos pasos. Primer paso. Vamos a suponer que n, la población, es infinita. Y con esto, despejando de la fórmula de arriba, yo tendría que el tamaño muestral sería z cuadrado por p por 1 menos p dividido por el error al cuadrado, donde de nuevo z viene dado por la fiabilidad, ¿vale?, que va a ser un dato del problema, p es la estimación de la proporción inicial, y si no la conozco uso p igual a 0,5 y el error es lo que yo quiero obtener, ¿vale?, mi objetivo de error. Por lo tanto, yo tengo todos mis datos, ¿vale? Yo parto de una fiabilidad. Si no conozco la fiabilidad, siempre supondré una fiabilidad del 95%, es decir, z igual a 1,96. Conozco la proporción inicial. Si no la conozco, p supondré 0,5 y el objetivo del error, que es algo que yo quiero obtener, con lo cual yo lo sé, que va a ser un error de 0,02 del 2% o un error del 0,03 del 3%, el que yo quiera. Pero ¿qué ocurre si la población no es infinita? Que generalmente no va a ser infinita. Pues entonces yo ahora tengo que aplicar una corrección. Yo lo que tengo que hacer es calcular, ¿vale?, el tamaño de la muestra real. Va a ser mi primera estimación que yo tengo de aquí. ¿Vale? El segundo paso, este sería el segundo paso. Segundo paso, corrección de población
finita. Pues yo parto del tamaño de mi población infinita que la he calculado arriba y lo multiplico por 1 dividido entre 1 más n infinito menos 1 dividido por el tamaño de mi población. ¿Vale? Si mi población es muy grande, pues este factor va a tender a 0, 1 más 0, aquí nos quedaría aproximadamente un 1. ¿Vale? Por eso hay veces que estas correcciones, todas estas correcciones, pues a veces son pequeñitas. ¿Vale? Pero es que mi población es finita y yo quiero calcularlo de manera exacta, pues utilizo esta fórmula y con esto, ¿vale? Calcularía el tamaño de muestra que yo necesito, porque para calcular este tamaño de muestra, n infinito ya lo he calculado, n infinito lo sustituyo y el tamaño de la población, que tiene que ser un dato, ¿vale? Tiene que ser un dato, lo puedo sustituir. Que no me dan la población infinita, o también podría ser o n desconocido, no conozco mi tamaño de población, pues también me quedaría con mi n infinita, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, o la población es infinita o n es desconocido. Que mi población la conozco, el tamaño de población la conozco, pues entonces calculo n infinito y luego corrijo. Por lo tanto, ya con esto, ya podríamos resolver los dos tipos de problemas principales. El primer tipo de problema, dado n, calculo el error. El segundo tipo de problema, dado un error, calculo la muestra necesaria, ¿vale? El tamaño de muestra necesaria. Y con esto habríamos terminado.